Hoy vamos a hablar de 3 factores fundamentales, prioritarios, que tenés que saber sobre la oración. Tiene que ver con orar según la voluntad de Dios, aprender a orar y que nuestro tiempo de oración dé frutos, que podamos ver los resultados cuando oramos. Es decir, aprender a orar según lo que Dios quiere, que es algo que pocos saben. Por fin lo vas a saber. La oración es cosa de 3. Decí conmigo, la oración es cosa de 3. ¿Saben que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, hay un versículo que yo siempre lo uso para orar y espero que vos también lo puedas usar? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre que oramos, nosotros siempre nos quedamos con la última parte, que Él me escuchó, pero no vemos la condición. Acá hay una condición. Sí, cuando hay un sí condicional, sí pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que vamos a ponerlo en negativo esto, ¿sí? Primera de Juan negativo 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que no está conforme a su voluntad, Él no nos oye. Así que vos te podés cansar de orar, de ayunar, de patalear, de revolcarte, de enojarte, de darte golpe en la... Bueno, padre, pastor, ya entendí, bueno. Y no te oye, porque dice la palabra que Dios no se mueve por lástima. Si Dios se moviera por lástima, habría milagros por todos lados. Así que Dios se mueve según su voluntad y cuando nosotros tenemos fe. Entonces, hay cristianos que son lastimosos, lastimeros, que creen generar lástima y que porque la lástima, no. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios, por eso hay que estudiar la palabra y hay que conocer cuál es su voluntad. Y entonces este es mi punto, que hay algo que nosotros tenemos que saber cuál es su voluntad. Levanten la mano los que hicieron la materia oración y guerra espiritual en el seminario Poder de Dios. Los que levantan. Bien. Voy a dar algunos principios. Nosotros tenemos una materia que se llama oración y guerra espiritual, donde entramos profundo. Voy a dar algunos principios por arriba, porque el Señor me manda a decirte esto esta noche. Primero, la oración es cosa de 3. La oración tiene que ver primero con Dios a quien oramos. Así que ya cuando oramos, no es que cuando vas a orar no piensa en el pastor, no piensa en la pastora, no piensa en lo que te estamos diciendo, anda a orar, tenés que pensar en Dios, porque aquel que ora, primero ora a Dios. Entonces, primero tiene que ver con Dios la oración. Por eso la oración es una parte fundamental de la vida del cristiano, no solo un domingo o el día que te congregás, sino siempre. La oración tiene que ver con Dios a quien oramos. Vamos a Mateo 6:9, por favor. Jesús les responde a sus discípulos que querían, así como ustedes, aprender a orar y que están tomando notas, porque hay que anotar. Alguna vez saldrá esto por las plataformas, pero tenemos que tomar notas para saber lo que el Espíritu te está diciendo. Dice Jesús, les responde, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. O santificado sea tu nombre, es otras versiones. Pero yo quiero acá que vos prestes atención a Padre nuestro. Decí conmigo, Padre nuestro. Así que cada vez que vas a orar, primero tiene que ver con que Dios existe. ¿Cómo voy a orar si no creo que Dios existe? Primero por eso tiene que ver con Dios. Poneme el primer punto, por favor. El primer punto tiene que ver con Dios. Tengo que yo creer que Dios existe, primero. En segundo lugar, tengo que creer que hay un solo Dios. No estés orando al Padre, al Dios Padre y a Gauchito. Al Dios Padre y a San la Muerte. O a María, o a Juan, o a Pablo, o al abuelo. No, solo hay un único Dios. Entonces ya hay gente que se cree que es cristiana y gente que cree que está orando en la voluntad de Dios y ora a todo eso que nombré y a otros más, a miles. Le pedí al Buda, le pedí a Mahoma, Entonces tiene que ver a qué Dios le estamos pidiendo.
Entonces, primero tiene que ver con que Dios existe, que hay un único Dios. Y tiene que ver con el Dios que reveló a Jesús. Tiene que ver, lo vuelvo a decir, con el Dios que reveló Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos a la oración, hay gente que tiene un Dios imaginario, que no es un Dios que sale de la imagen bíblica, porque jamás ha leído la palabra, jamás ha estudiado. Entonces, ¿a quién le está orando? A un bafle, a una luz, a una imagen acústica en su mente que creó su cabeza. Pero no es el Dios verdadero. Entonces, ojo acá. Tiene que ver con Dios a quien oramos. La oración es cosa de tres. Así que número 2, la oración tiene que ver con la persona que hace la oración. Entonces ya identificamos a Dios, al único Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que reveló Jesús. Y ahora la persona que va a orar tiene que tener algunas condiciones. En primer lugar, tiene que ser hijo de Dios, porque leímos el versículo Padre nuestro, Padre celestial. Así que tuvo que haber tenido un encuentro con Jesús, haber recibido a Jesús. Dice, todo aquel que recibe al Hijo tiene la vida. Entonces, las personas que no recibieron a Jesús, por más que oren al Padre, Dios no los oye, porque Dios oye solo a sus hijos. Tiene que ver con la persona que está haciendo la oración. Muchos usan Mateo 6:6. ¿Quién sabe lo que dice Mateo 6:6? Para no congregarse, porque dice, entra a tu habitación y cierra la puerta. Y ora a tu Padre. Entonces, quiero remarcar acá la oración en privado siempre. La oración a puerta cerrada siempre, en todo tiempo. Oren en todo tiempo, velen y oren. Cuando oras, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Entonces, cuando allí tenemos 6:6, Mateo 6:6. Pero muchos usan Mateo 6:6, decir yo estoy orando en mi casa, pero son rebeldes, no tienen iglesia, no tienen una autoridad espiritual. Entonces estamos fuera de la Biblia, estamos fuera de los lineamientos bíblicos. Y la oración tiene que ver con Dios, como una persona fuera de autoridad va a estar orando a Dios, el mismo Dios que estableció la autoridad. Seamos coherentes. Tenemos cristianos incoherentes. Y usan Mateo 6:6. Y hasta dicen que hablan en lenguas. Dicen. Ojo acá. Entonces, el Padre Nuestro no contradice Mateo 6:6, lo incluye. Es decir, porque no dice Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y acá hay una gran verdad. Aún en nuestro cuarto privado oramos a nuestro Padre, o sea, a nuestro Padre. Yo sé que cuando entro a orar, Dios es mi Padre, pero también es el Dios de Él. Y de ella, de cada uno de ustedes. Tenemos esa conciencia de cuerpo cuando entramos a orar. Hay gente que está enemistada, hay gente que odia, hay gente... Y está orando a Dios. ¿Entienden? O sea, no entendió a qué Dios está orando. Porque cuando entramos a orar a nuestro cuarto tengo que tener conciencia que soy parte de algo más grande. Entonces cuando oramos en un contexto de familia de la fe. Decí conmigo familia de la fe. Decí conmigo familia de la fe. Hay algunos que tienen fe pero todavía no son de la familia. Tenés que involucrarte, comunión, familia es familia. Y la frase familia de la fe está en la Biblia.
Entonces, cuando oramos, aunque estés orando en tu cuarto, en tu auto, caminando, en la bicicleta, en la moto, igual no te descuides, trabajando en tu casa, tenemos que tener conciencia de que somos parte de un cuerpo. El otro día dije en una reunión que el Padre Nuestro es corporativo y se armó un revuelo, nadie sabía. No leemos la palabra, no estudiamos, no tenemos detenimiento a estudiar. Digo, me incluyo, pero me excluyo, no soy. El Padre Nuestro no nos enseña a decir mi Padre. Nos enseña a decir Padre Nuestro. Entonces no hay yo, mi, mío. ¿Lo vuelvo a decir? No hay yo, no hay mí, no hay mío. Palabras que Jesús vino a quitar de tu corazón, que vino a quitar de tu vida. El mí, el yo, el mío. Y en su lugar Él quiere nosotros, nuestro. Entonces hoy hay un individualismo, un subjetivismo impresionante, que la gente quiere vivir el evangelio a su medida, a su manera. Tienen su propio evangelio, pero no son del cuerpo. Vienen, alaban, adoran, se van y ¿qué? No son parte, no son del cuerpo. No existe el mí, el yo y el mío. Jesús vino a traer el nosotros y el nuestro. Porque primeramente Jesús es Hijo de Dios. Primeramente. ¿Saben? Uno de los títulos de la divinidad es Hijo de Dios. Es cierto que es mi Padre, pero Dios no es la posesión exclusiva de ninguna persona, por más apóstol, por más pastor, profeta, 890 títulos de divinidad, no es exclusivo de ninguna persona. La misma frase Padre Nuestro implica la eliminación del yo. Anotalo ahí, la paternidad de Dios es la única base para la fraternidad humana. Tengo hermanos en Cristo. No importa de qué lugar, de qué país sean. Si su padre es Dios, mi padre es Dios, entonces somos hermanos. Entonces la base, la única base para la fraternidad humana es la paternidad de Dios. Entonces por eso no te están funcionando oraciones, porque estás orando fuera de la conciencia y del contexto de cuerpo. Spurgeon escribió, oren para poder orar. Oren hasta que puedan orar. Oren para recibir ayuda para orar. Y no renuncien a la oración porque no puedan orar. Pues precisamente cuando piensas que no puedes orar es cuando estás orando más. Y algunas veces cuando no tenés ningún tipo de consuelo en tus súplicas, en tus pedidos, es cuando tu corazón todo quebrantado y abatido está realmente luchando y verdaderamente prevaleciendo con el Altísimo. Les digo, oren con fe, pero oren en este sentido. Oren con fervor, pero oren corporativamente. Entonces, si nosotros queremos hacer guerra espiritual, si queremos, y vamos a ver ahora que la palabra misma oración tiene el concepto de guerra espiritual, tenemos que orar corporativamente. Así que unamos todo. Nosotros vemos el mensaje de la Biblia y creemos una parte, pero no creemos la otra parte. Nos gusta la parte en que entramos a la habitación. ¿Por qué nos gusta? A ver, pregunto. ¿Por qué nos gusta tanto Mateo 6:6 de que entro a mi cuarto y cierro la puerta y oro al Padre? ¿Porque es un momento de comunión? ¿Es un momento de estar con el Señor? ¿O porque es un momento donde vos llevas todos tus caprichos en una lista y le decís, Señor, quiero quiero aquello, esto no quiero? Entonces, si vos entrás con ese egoísmo a orar, entonces estamos fuera. Porque justamente lo que tenemos que sacar de nuestro corazón para que Dios nos escuche. Entonces tenemos el ejemplo del fariseo, que era un religioso 100%, reglas, daba los diezmos de todo, oraba muchas veces por día, ayunaba 2 veces por semana, etcétera, todo. Pero cero Dios en su corazón. El Señor no lo escuchaba. Soberbia, humildad, nada.
Mirá lo que dice Santiago 5:14. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Poneme por favor el segundo punto otra vez para que podamos... La oración tiene que ver con la persona que hace la oración. Ahora vamos otra vez al versículo de Santiago. No pierda de vista esto que te estoy enseñando. Dice, ¿alguno está enfermo? Es decir, que el cristiano puede estar enfermo. Podemos enfermarnos, oramos para que no, para que el Señor nos cure, pero a veces nos toca. Entonces mirá lo que dice la palabra, esto lo dice la palabra, no sale de una convención, de una organización. Dice que llame a los presbíteros, presbúteros en el griego, algunas traducciones dicen ancianos, no son personas de edad, sino son los oficiales de la iglesia. Para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. No dice si estás enfermo, anda al hospital, anda a sacar un turno. No dice si estás enfermo, entra a tu cuarto y orá. Sí, orá. Pero mirá, tiene que ver con el que ora, ¿no? ¿Es lo mismo que ores vos a que ore un oficial de la iglesia? No. Si no, diría que ore cualquiera. A los oficiales de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite. Nosotros jamás rechazamos una llamada para orar por enfermos, jamás. La hora que sea, el lugar donde sea, cuando dependa de nosotros, lo más rápido que podamos estaremos en el lugar, porque sabemos que es una condición cuando te llaman. No dice, va a tener revelación, vas a ver que te anda doliendo eso. No, habla, hermano. Llamá. ¿Sí o no? ¿Y este versículo, dónde queda este versículo? ¿Por qué hay tantos enfermos entonces? Bueno, no sabemos orar. Y estoy orando, pastor, estoy hace mucho orando. ¿Y la palabra qué dice? Y lo unjan con aceite, dice. Y si tiene pecado van a ser perdonados, va a confesar. Y el Señor lo va a sanar. ¿Será cierto? Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Estar enfermos? No sé qué queremos. Entonces, tiene que ver con el que ora. Entonces, estoy dando un ejemplo, es mucho más profundo, pero no es cualquiera. Hay gente que anda orando con aceite. ¿Será que es un oficial de la iglesia? ¿Y será que está orando? No es cuestión también que yo pase y te vaya tirando aceite. Tiene que darse estas condiciones. Anotalo ahí, es lo mismo en tu oración que la de los oficiales de la iglesia equipados, ungidos y autorizados por Dios. Simple. La oración es cosa de tres. Así que tiene que ver, número uno, con Dios, a quien oramos. Después tiene que ver con el que ora. Y el que ora pues, podemos ser nosotros, pero siempre en el contexto de iglesia. La iglesia, que es la oración más poderosa, y después varias cláusulas de excepción a la oración, que tenemos que saberla y conocerla. Y número tres, y acá sí, muchos no tienen idea de este punto, la oración tiene que ver con el maligno, contra quién se ora. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque este punto no es tomado en cuenta por la mayoría de los cristianos. Por eso, a mí me encanta cuando tenemos alguna guerra o así y estamos orando y después mi esposa, la pastora, me dice, no, vamos a orar de nuevo, orar en serio. Porque ella sabe que yo tengo una manera de orar donde se ora con la autoridad de Dios, porque no es que estás vos orando a Dios solamente. La oración es cosa de tres. Hay un maligno contra quien se ora. Y muchos no tienen ni idea de esto. No pelean, no saben de guerra, se quedan estáticos, total ya están orando, se autoengañan, total ya están orando, son vencidos y dice Dios no me escuchó. Pero leímos al principio, si no oramos conforme a la voluntad de Dios, Él no nos oye. A lo mejor vos viniste a la iglesia o pusiste allá las prédicas para decirte que Dios te está
oyendo. No, yo te estoy diciendo, si no estás orando en la voluntad de Dios, no te oye. No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra. Si oramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que no avanzan, etcétera. Primera de Pedro 5:8 dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, ahí la palabra es adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, etcétera, el acusador de los hermanos, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Qué violencia tremenda! Los que hemos visto, yo he visto en vivo y en directo a un león cuando está rugiendo, es impresionante, como toma una postura y empieza a rugir, saca una fuerza impresionante, vuelan los pájaros, los monos, no queda nadie, porque tiene una fuerza dentro. Y es una metáfora tremenda de que cuando estamos orando, nos estamos enfrentando a un adversario. Entonces nuestra oración tiene que ser en serio. Deja de tener una oración tibia, una oración ignorante, una oración fuera de la voluntad de Dios, sino una oración dentro del esquema de Dios, sabiendo que tenemos que ser sobrios y estar vigilantes porque tenemos un enemigo que se opone a la oración. Por eso te cuesta orar. Por eso nos cuesta orar. Por eso hay muchas trabas para orar, porque hay un enemigo que se opone, dice la palabra, a todo lo que se llama Dios, a todo lo que es de Dios, a todas las cosas que son de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a la oración, tenemos que saber algo importante que quiero enseñarte hoy. Adversario quiere decir aquel que se opone, es un oponente, es el archienemigo, el adversario, Satanás. Así que el propósito de la oración no es convencer a Dios e influenciar en sus decisiones. Fuera de la manipulación, con Dios no se puede. Sino que el propósito de la oración es unir nuestras fuerzas con Él en contra del enemigo. Lo vuelvo a decir, el propósito de la oración es unir nuestras fuerzas en contra del enemigo. Así que el verdadero esfuerzo no se realiza hacia Dios, sino hacia Satanás. Cuando vos, escuchá esto, aprendé, cuando vos vayas a orar en privado, corporativamente, siempre en privado sabiendo que tenés que estar bajo un esquema de autoridad, y vos decís, Padre Celestial, ya Dios te escuchó, es decir, ya su oído se inclinó, y cuando comenzás a orar en la voluntad de Dios, entonces Él te está oyendo. Pero el verdadero esfuerzo lo tenemos que realizar hacia el punto 3, el tercero que aparece en la oración, que se llama Satanás. Empezás a orar, empiezan pensamientos, distracciones, llamadas, golpea, viene la tía, alguien se cae. Orá, si es tu tiempo de orar, orá. Y entonces pasa el día y la lucha es por el tiempo devocional. Entonces pasan cosas y vamos perdiendo. Entonces proponete una rutina para orar. En esa hora nadie te molesta. En ese tiempo nadie, se apaga todo. No se contesta nada. Porque tu prioridad es orar. Entonces de una manera o de otra hay resistencia. Recomiendo el libro Pláticas silenciosas en la oración de S.D. Gordon. Decí conmigo, cuando oramos, estamos uniendo nuestras fuerzas contra el enemigo. Vamos a decirlo otra vez. Cuando oramos, estamos uniendo nuestras fuerzas contra el enemigo. Y el enemigo no va a querer eso y va a querer bloquearnos. Por eso te animo a que sigas siendo parte de Escudo de Oración, a los que son parte de Escudo de Oración, en el ministerio acá de la iglesia local. A los que vienen a orar en la oración corporativa, porque estamos uniendo fuerza en contra del maligno para que retroceda, para que suelte las almas, para que sus armas demoníacas sean vencidas, para que se demuela todas los poderíos satánicos. Entonces cuando oramos tenemos que no perder de vista que tenemos un adversario
que no quiere que la iglesia ore. Estudiar los avivamientos en todos. No hay ningún avivamiento donde no haya orado la iglesia y orado de una manera especial, de una manera ferviente, de una manera hasta podríamos decir hoy fanática, porque hoy parece que el cristiano que ora es fanático. Entonces estamos uniendo nuestras fuerzas contra el enemigo. Hay mucho para orar, iglesia, mucho para alcanzar, mucho para conquistar. Así que la oración es cosa de tres, no te olvides. Dios a quien oramos, que nos está respaldando, que nos dio la palabra, que nos dio la iglesia para que seamos cuidados y protegidos, para que podamos avanzar, conocer. No ignoramos las maquinaciones, no le damos lugar y avanzamos. Nosotros nos ubicamos en el tiempo, en la manera de orar, buscando la voluntad de Dios, orando conforme a su palabra, en la comunión del Espíritu Santo. Y número 3, uniendo nuestras fuerzas con Dios como iglesia en contra del adversario, el enemigo. Si nosotros comenzamos a orar así, vamos a ver un vuelco en nuestras vidas espirituales, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Vamos a empezar a ver las ventanas de los cielos abiertas, vamos a empezar a ver los milagros de Dios, el toque de Dios, la fuerza de Dios entrando a tu casa, a tu familia. Y vas a ver que hay poder en la oración, que podemos nosotros fervientemente entrar a lugares que nunca habíamos estado, por decirlo así, metafóricamente, donde hay salud, donde hay milagros de multiplicación, donde hay poder de Dios, donde hay conversión, donde hay restauración, donde hay salvación, donde hay el poder suficiente para liberar a las almas oprimidas por el diablo. Así que te animo a orar, vamos a comenzar a orar, que nuestra oración sea distinta, que nuestra oración sea diferente, una oración ferviente en el poder, en la potencia y en la voluntad de Dios. Dáselo fuerte al Señor, que seamos una iglesia de oración en victoria. Vamos a estar de pie.